La historia que les voy a contar nace en un pueblo. De esos pueblos tan alejados que nadie conoce, excepto los que viven ahí, como Guaira. Guaira era una niña muy feliz, que disfrutaba de los momentos en su pueblo. Momentos como cuando terminaban de trabajar en su chacra y su padre y su hermano se iban a ver el atardecer, donde escuchaban historias que le contaba su padre, historias de sus ancestros, que eran mágicos y que habían heredado la magia a los habitantes de su pueblo. Luego iban a casa, donde su madre les cantaba canciones para que duerman, de esas canciones que llegan al corazón y que te llevan al mundo de los sueños. Guaira era muy feliz, hasta que un día llegaron a su pueblo unos hombres. Estos hombres parecían humanos, pero eran diferentes. Tenían las manos largas y de sus manos escupían fuego. Se hacían llamar a ellos El Salvador y les decía que venían a salvarlos, pero Guaira no entendía de qué. Lo que sí sabía era que a estos hombres no les gustaba que la gente hable o que piense diferente a ellos. Así que Guaira se quedaba callada. Cuando los hombres se fueron de su pueblo, vinieron tras de ellos otros hombres, muy parecidos, que también tenían las manos largas, que escupían fuego y que vestían de verde. Estos hombres se hacían llamar los protectores y decían que protegían al pueblo, pero no era cierto. A estos hombres tampoco les gustaba que la gente hable y empezaron a acusar a la gente del pueblo de ser los hombres de manos largas que habían venido antes. Y uno de los acusados fue el padre de Guaira. Y no importó cuánto lloró la madre, cuánto le dijo que él sería incapaz de ser hombre de manos largas. No interesaba, porque los protectores decían que ese hombre se parecía a los de manos largas, aunque Guaira los vio más parecido a ellos que su padre. Ese día fue el último día que Guaira lo vio. Desde ese día, la madre tomó a los hijos y a sus cosas y se fue, lejos del pueblo mágico, que ya había perdido su magia. De esta forma, cruzó caminos, cruzó ríos, cruzó montañas, hasta que llegaron a un lugar muy extraño para Guaira. Era una ciudad, y en esta ciudad los cerros eran cuadrados y tenían ventanas, y eran fríos, sin alma, nada parecidos a los cerros del pueblo de Guaira. Y los ríos eran rígidos, duros, negros. Y la gente hablaba un idioma muy diferente al de Guaira, y no los entendía, así que ella se dispuso a aprender su nuevo idioma. Y aprendió palabras como por ejemplo guapa, que era como ellos se referían a las personas blancas, de ojos claros, de cabello claro, mientras que las personas de piel más oscura o con ropa algo vieja eran pobres, tontos, brutos. Mientras Guaira iba investigando sobre esta ciudad, iba caminando y iba encontrándose con rejas. Por todos lados veía rejas y ella no podía cruzar estas rejas y no entendía de dónde nacían. Hasta que vio a un niño que le sonrió y Guaira se emocionó porque era la primera persona que le sonreía en esta ciudad llena de gente enojada. Se acercó al niño para que puedan jugar y en cuanto la madre del niño vio a Guaira, jaló al niño y le dijo: ¡cuidado! Los cholos son peligrosos. Y en ese momento, en cuanto el niño escuchó por primera vez cholo, frente a ellos se creó una reja de la nada. Y Guaira entendió de dónde venían las rejas. Pero más importante aún, Guaira había escuchado por primera vez que alguien se refería a ella y le había dicho chola. Y se puso a ver. ¿Qué le hacía chola? ¿Era sus trenzas largas? ¿Era su ropa con muchos colores? ¿Era su piel oscura? ¿Era su forma de hablar? No sabía. Pero desde aquel momento, Guaira se vio a sí misma como chola. Y en ese momento de la nada apareció una mano blanca, con tinta, que marcó el brazo de Guaira. Chola
decía ahora en su brazo. En cuanto Guaira entendió lo que era para esa ciudad, quiso buscar su lugar ahí. Y ella y su hermano quisieron aprovechar la gran habilidad mágica que habían heredado de sus ancestros, que les permitía convertirse en lo que ellos quisieran. Podían ser un árbol, podría ser una nube, podían ser lo que ellos quieran. Así, el hermano de Guaira se convirtió en martillo. Y fue muy bien recibido, porque los martillos son muy útiles en la ciudad. En cuanto Guaira vio eso, ella también se quiso convertir en martillo, pero le dijeron que no. Ella era diferente a su hermano, así que ella sería otra cosa. Y Guaira no entendió en qué era diferente a él. Así que le dijeron que ella sería una silla, porque las sillas son útiles, las personas necesitan dónde sentarse. Guaira lo aceptó y se emocionó aún más cuando le dijeron que si se esforzaba mucho, si ella en serio trabajaba día tras día, algún día se convertiría en mesa. Y Guaira empezó a soñar, seré mesa si me esfuerzo. Así que día tras día ella se esforzaba en ser la mejor silla de la ciudad. Pasaron los días, los meses, los años, y Guaira siempre se esforzaba, día y noche. Un día, cuando Guaira estaba sirviendo a un hombre, ella notó que este hombre, en su brazo, también tenía una marca. Cuando este hombre se paró y agradeció los servicios de Guaira, ella recobró su forma humana y le dijo: ¿cuándo te han marcado? El hombre se enojó. ¿Yo? ¿Marcado? Yo nunca he sido marcado. ¿Qué me estás diciendo, niña? Y cuando el hombre levantó las manos enojada, Guaira notó que en sus manos había tinta, símbolo de que él también había marcado a alguien. Cuando Guaira le hizo ver esto al hombre, él se enojó aún más. ¿Marcar? Pero si eso es horrible, yo jamás en mi vida he marcado. Y se fue sin decir una palabra más. Luego Guaira se puso a ver a su alrededor y vio que cada persona que pasaba en su brazo tenía la marca. Algunos decían indio, otros decían cholo, otros decían negro, otros decían blanco, pero todos tenían la marca. Y en sus manos todos tenían tinta, lo que significaba que todos los que eran marcados habían marcado. En ese momento, un miedo entró en Guaira por todo su cuerpo y ella bajó la mirada poco a poco y vio sus manos y lo vio. Ella también tenía las manos marcadas y la tinta en sus manos, lo que significaba que ella había marcado a alguien. En ese momento, Guaira se dio cuenta de que todo era inútil, de que lo que ella se estaba transformando era en una persona más de esa ciudad que marcaba y era marcado siempre, y ella no quería eso, y tampoco quería seguir siendo silla. Así que dejó todo y se fue corriendo, y nunca más la vieron. Dicen que Guaira aprovechó las habilidades mágicas de sus ancestros y se transformó, ya no en silla, sino en viento, porque el viento es igual aquí o allá. El viento no cambia por cómo se vea. El viento no es diferente y es libre. Y a veces cuando Guaira se encuentra con vientos del norte y vientos del sur, juntos forman un remolino que son capaces incluso de borrar marcas. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sido marcado? O más importante aún, ¿alguna vez has marcado?